Bienvenido amigos y hermanos a este programa donde vamos a estar desarrollando el discipulado Nueva Vida en Cristo. Sea usted bienvenido, por favor, y en unos segunditos vamos a comenzar, pero de verdad que nos sentimos muy honrados de que usted pueda estar con nosotros ahora y que dediquemos el tiempo y por supuesto que nos comparta este video, comparte este programa para que otras personas le conozcan. Le saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y como siempre súper bien acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez. Gracias por estar aprendiendo juntos la palabra del Señor. Estamos desarrollando el discipulado Nueva Vida en Cristo. Y como lo acaba de decir el pastor, comparta esta transmisión para que aprendamos juntos y la comunidad pueda crecer y conocer más de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Este es un discipulado muy práctico y estamos en los pasos básicos de la nueva vida en Cristo. Vamos a comenzar el tercer paso. Vimos el primero era salvo, el segundo era seguro y el que vamos a ver ahora es victorioso, que habla sobre la eternidad de la salvación. Así que vamos a comenzar y esperamos en el Señor que podamos aprender y que sea de mucha bendición para su vida. Vamos a comenzar con el discipulado. Y nuestro discipulado se llama Nueva Vida en Cristo, volumen 1. Paso número 3, victorioso. Ese es el nombre del discipulado, pasos básicos para la vida cristiana. Eso es lo que vamos a estar desarrollando. Recuerde que este discipulado, si usted ya ha estado con nosotros, ya conoce la dinámica, pero vamos a estar presentando 3 aseveraciones donde usted nos dice si para usted la aseveración es falsa o es verdadera. Y es bueno que lo haga al principio del programa porque al final vamos a volverlo a sacar y usted va a poder comparar, después de todo el estudio, usted va a poder comparar si lo que usted dijo era correcto o por lo menos coincide con nuestras respuestas. Así es que vamos a comenzar y aquí están... Un pequeño paréntesis, sí. Pastor. Y si yo no tengo el material, ¿cómo puedo adquirirlo? Abajo en la descripción de este video, usted va a encontrar un link que lo va a llevar al lugar donde puede descargar totalmente gratis este programa. El discipulado está en PDF, lo puede imprimir y ahí usted puede ir contestando y le va a quedar a usted y esto le va a servir muchísimo. Así es que aquí están las aseveraciones a las cuales usted va a contestar, falso o verdadero. Y la primera aseveración nos dice así: si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Qué le parece a usted? Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Y la segunda nos dice así: si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Y la tercera: tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Esas son las preguntas que vamos a ir desarrollando, amados. Son preguntas que nos ayudan a entrar al tema, ¿verdad? No es que vamos a desarrollar específicamente las preguntas, sino que tenemos tópicos que yo sé que van a ser del interés de todos nosotros. Así que comenzamos ya. Hay lucha. Ese es como el preámbulo del tema que tenemos. Hay lucha. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. Y Santiago 1:13 nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como usted puede ver, el discipulado lo que va a tratar ahora es sobre nuestras tentaciones, las provocaciones que ya como cristianos nosotros vamos a tener en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, lo que nos va a mostrar ahora es que si nosotros somos capaces de salir victoriosos a pesar de todas las tentaciones que se nos presentan. Así es que sigamos, por favor. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Pregúntese usted, entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Según Santiago 1:4:4. Santiago 4:4. Dice así. Perdón, 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo vamos a volver a leer.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo... Amistad con el mundo. Perdón, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estamos queriendo encontrar nuestros enemigos. Y entonces aquí, en la carta de Santiago nos muestra quién es el primero de los enemigos. No porque sea más fuerte, sino que el primero que vamos a enumerar ahí. La respuesta está allí, ¿verdad? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y son enemigos de Dios, por supuesto, que es enemigo de nosotros. Entonces la primera respuesta es, por supuesto, el mundo. El mundo, así es. Amén. Sigamos entonces. Número 2, según Gálatas 5, del 16 al 17, nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. En ese versículo nos muestra quién es nuestro siguiente enemigo, ¿verdad? Son poderosos enemigos. Y este es... no solo recordarles que la pregunta es, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Y este es el segundo enemigo que tenemos. El segundo enemigo, según ese versículo, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y si está en contra del Espíritu, también se constituye en nuestro enemigo. Entonces el segundo enemigo es... la carne. Y vamos a buscar el tercer enemigo. Según Primera de Pedro 5:8 nos dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. El texto todavía es más claro, ¿verdad? Porque adversario. Y tiene ahí señala quién es nuestro adversario. El nombre del adversario. ¿Verdad? No es su vecino, no es su jefe, sino que dice, vuestro adversario el diablo. Y mire qué tanto quiere, que dice que anda como león rugiente. Entonces el tercer enemigo es... el diablo. El diablo, así es. Así es que, amados hermanos, el cristiano anda en este mundo enfrentando enemigos, y lo peor que nosotros podemos hacer es ignorarlos, ¿verdad? Ignorarlos, que estos enemigos están queriendo hacernos caer. Entonces, sigamos con el estudio. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo debemos responder a cada enemigo? ¿Por qué? Porque todos son diferentes, ¿verdad? Cada uno tiene su peculiaridad, diría yo. Así es. Entonces, sigamos. 4. Al mundo. ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? O sea, al mundo. Y Romanos 12:2 nos dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos 12:2 nos da la respuesta cómo nosotros debemos enfrentar al mundo, ya que, amados, el mundo lo que quiere es ganar no nuestro cuerpo, sino que nuestra mente, ¿verdad? Nos ha enseñado, desde que nacemos, nos ha enseñado cosas que nos ha dado información, y esa información quiere utilizarla a su favor. Entonces, aquí la única respuesta, y según el texto que nosotros tomamos ahora, dice, no os conforméis. Cuando dice conformar, es tomar la respuesta, la forma del mundo. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces la respuesta es, ¿cómo combato al mundo? Renovando nuestro entendimiento. Así es, con la palabra de Dios. Y el número 5, a la naturaleza pecaminosa, la carne. Y Gálatas 5:16 nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿la carne la enfrentamos de qué manera?
¿Qué piensa usted? Ese versículo ahí lo tiene en su pantalla. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. En el Espíritu. Porque andando en el Espíritu, ¿qué es lo que no hacemos? No satisfacer los deseos de la carne. Entonces la respuesta, por supuesto, es a la carne la combatimos andando en el Espíritu. Amén. 6. Al diablo. Según Santiago 4:7. O sea, ¿cómo debemos nosotros de responder al diablo? Al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recordemos que la pregunta es cómo debemos responder a cada enemigo. Y entonces el versículo nos da la respuesta en orden. Mire, lo primero que usted que tiene que hacer, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la respuesta. La respuesta es sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. Vea que la respuesta no es resistir al diablo. Porque sin someternos a Dios, nosotros no podemos resistir al diablo. A alguien tenemos nosotros que someternos, porque estas son fuerzas espirituales que están fuera de nuestro alcance. No las podemos combatir nosotros. Entonces tenemos que someternos a Dios para que sea Dios, mi querido hermano, que nos dé las fuerzas para poderlo vencer, para poderlo resistir, y dice la Escritura que Él va a huir de nosotros. Sigamos entonces. Hay victoria. Ya vimos cómo responder a cada enemigo, pero la buena nueva es que hay victoria. ¿Y qué nos dice en la pregunta número 7? ¿Quién es mayor que Satanás, según Juan 4:4? Tiene que haber alguien mayor, porque si están de tú a tú sería por quién es más inteligente. Pero aquí vamos a ver quién es mayor en autoridad, en sabiduría, en poder. Primera de Juan 4:4 dice lo siguiente. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oiga esto, entonces, ¿quién es mayor? El que es mayor, el que es más grande, es quien está en nosotros. Esa es la respuesta. El que está en nosotros, ¿verdad? Y esa es la victoria. Pero la pregunta, en el numeral 8 hay una pregunta, pero ¿quién es el que está en nosotros? ¿Quién vive en el creyente? Y Primera de Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, oiga esto, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, en nosotros habita el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo lo tenemos no por sí mismo, sino que dice, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. En otras palabras, quien es más fuerte que Satanás, que el enemigo, es el que está en nosotros. El que está en nosotros, según ese texto, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene de parte de Dios. Entonces, el Espíritu. Así es, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es quien nos acompaña en todo momento. Y esa es la respuesta, el Espíritu Santo. Ahora vamos a la número 9, por favor. ¿Quién nos da victoria? Según Primera de Corintios 15:57 nos dice así. Antes de eso, recuerde, esta es una lucha, si bien es cierto, es en el ámbito, vemos nosotros los resultados en el ámbito material, pero es una lucha espiritual. Nosotros debemos de preparar, pastor, día a día, para poder ser, como dice ahí, victoriosos. Y tenemos que buscar ese poder espiritual para que nos ayude a ser vencedores, siempre agradando al Señor. Entonces, sigamos. ¿Quién nos da la victoria? Según el numeral número 9. Y Primera de Corintios 15:57 nos dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién nos da la victoria? Dios. Dios nos da la victoria. Y esa es la respuesta. ¿Quién nos da la victoria? Dios. Porque dijimos anteriormente que el Espíritu de Dios está en nosotros.
Dios es quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para caer en tentación? Para no caer. Sí, para no caer, ¿qué debemos hacer? Según el numeral 10 y según el Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es un versículo muy práctico y que cada uno de nosotros, amigos o hermanos, deberíamos de aprender para en ese momento de dificultad poder atesorarlo, guardarlo y sacarlo y ponerlo en la práctica para nuestro diario vivir y poder ser más que victoriosos. Amén. Fíjense que es la palabra lo que nos revela a Dios, ¿verdad? Es la palabra quien nos dice quién es Dios y es la palabra quien nos está ahora revelando quiénes son nuestros enemigos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no caer en esas tentaciones? El Salmo 119 dice que en mi corazón, en mi mente, yo debo guardar la palabra de Dios. Y este es un versículo, como les dije anteriormente, para leer y aprender la palabra de Dios, para atesorarlo en cada uno de nuestros corazones. Entonces dice, ¿qué debemos hacer? Leer y aprender la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. La palabra es la que nosotros debemos de escudriñar. Y atesorar. Y el numeral 12 nos dice, según Proverbios 4, 14 y 15 nos dice así: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, ¿qué es lo que tengo que hacer para no caer en tentación? Y aquí el proverbio nos está enseñando, amados hermanos, a que nosotros tenemos que dejar pasar, ¿verdad? No tenemos que participar en esto. Entonces nosotros, la respuesta aquí, usted tiene que verla, amados, en relación a quiénes son mis amigos, quién es mi compañía, si me está trayendo bendición o no. Y por eso la respuesta es evitar las malas compañías. Amén. En la pregunta número 13, según segunda de Timoteo 2:22 nos dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces aquí nos está dando otra manera como nosotros podemos evitar caer en tentación. Entonces lo primero dice que huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? El joven tiene la característica que adolece de muchas cosas y su comprensión de la vida está todavía, no es completa, ¿verdad? No puede concentrarse en las consecuencias de sus decisiones todavía. Y por eso es que le dice, huye de las pasiones. Huye de aquellos deseos, ¿verdad? Que te están distrayendo. Amén. Y no solamente eso, dice, huye de las pasiones juveniles y después dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. O sea, que el anterior nos dice que dejemos las compañías que nos estorban, y aquí al contrario nos dice que busquemos y que hagamos la voluntad de Dios con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Y recuerden que estamos viendo ¿quién nos da la victoria? Ya dijimos que es Dios. ¿Y qué debemos hacer para dar la victoria? Dijimos el Salmo 119:11, atesorar la palabra. Luego evitar las malas compañías. Luego huir de hacer el mal y hacer el bien. Y hoy vamos a otra... Esa es la respuesta ahorita. Huye de las pasiones malas y únete con quien ame a Dios sinceramente. Es aquello que nos dicen que no busquemos yugos desiguales, ¿verdad? O andar con compañías que algunas veces nos hacen ir por esas veredas que dice el proverbio que no son de bien. Así es. Entonces, ahora, vea este punto, por favor. Para profundizar, nos dice. Todos somos tentados,
Pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay 3 verdades en 1 de Corintios 10, 13 y vamos a ver cuáles son. Antes de eso yo quiero decirte, la tentación es una provocación para que tú cometas un error. La palabra pecado significa errar al blanco. Entonces, es cometer un error en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, la tentación nosotros no la podemos evitar. Eso es así. Siempre va a estar porque dice que estamos en el mundo. Así es, pero no somos del mundo. No somos Entonces, del mundo. hay aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, se encuentran 3 verdades. Vamos a ver 3 verdades que están ahí que nos van a ayudar a permanecer firmes en cuanto a las tentaciones. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que Que no os dejará. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, amados hermanos, en este texto que hemos leído hay 3 verdades. Vamos a ver la primera. 1. Es normal sentir tentación, pero ¿es posible vencerla? Y esas son buenas noticias. Eso no es una pregunta, es una aseveración. Es posible vencerlas. Entonces, el hecho de que algo malo, algún sentimiento para cometer un pecado ha llegado a su vida, si bien es cierto, nos afecta, pero usted no tiene por qué sentirse derrotado. Podemos vencerla porque nos dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Entonces sí es normal sentir una tentación de repente, ¿verdad? Correcto, pero es posible vencerla. Amén. Entonces, 2. Dios pone límite a las tentaciones. ¿Las podemos resistir? Y por eso es que dice, o sea, esas son aseveraciones, no hay pregunta, ¿verdad? Entonces, porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entonces, la segunda cosa que usted tiene que poner atención y que aparece en el texto, dice que Dios pone límite a las tentaciones, las podemos resistir. Amén. O sea, que realmente no hay algo que usted pueda decir, no, es que yo realmente no lo pude resistir. Si no lo pudo resistir es porque no pidió ayuda. Si no lo pudo resistir es porque no quiso resistirlo. ¿Verdad? Porque nos dice que juntamente nos da la salida, ¿verdad? Así es. Entonces Con la recuerde que es algo enviado por el enemigo para hacernos caer. Y nos manda cosas que quizás son atractivas para nosotros. Pero el que haya llegado a algo atractivo no quiere decir que forzosamente nosotros tengamos que caer. Y la tercera cosa que nos enseña 1 Corintios 10, 13 es: ante cada tentación, Dios siempre da una salida. Y allí nosotros tenemos que aprender a esperar, ¿verdad? Amén. No caiga, Dios va a dar una respuesta para que ni usted ni yo podamos caer y mantenernos sin caída. Pero buena noticia, hay perdón. Sí, porque yo quisiera decirle, no, aquí nos vamos a guardar sin caída y jamás vamos a caer. Es difícil. Pero sí hay una solución, hay una salida, hay perdón, nos dice el Señor. En la pregunta 14, según 1 de Juan 1:8, nos pregunta, ¿hay creyentes que nunca pecan? Vamos a ver. Esa es una pregunta frecuente y que cada uno puede hacer a sí mismo. ¿Hay creyentes que nunca pecan? Vamos a ver qué dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces nadie puede decir, no, yo no tengo pecado. Entonces la respuesta es, no hay. No hay. La pregunta era, ¿hay creyentes que nunca pecan? No, no hay. No y si hay. usted conoce a alguien que le dice, no, yo nunca peco, él es mentiroso. Él es mentiroso o es ignorante. Vamos a ver. Amén. Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. Eso es un punto bien difícil, fíjese.
porque qué tanto amamos el pecado y qué tanto deseamos lo que Dios nos puede dar. En la Biblia dice que Él es el dueño del mundo y de su plenitud, del mundo y de los que en Él habitan, del oro y de la plata. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, ¿qué tanto amo esa maldad que quiero perderme la bondad que Dios me quiere regalar en esta noche? Y entonces sigamos. Y la pregunta número 15 nos dice, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? En el punto anterior, perdona que hay una cuestión que dice, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese sus pecados. Amén. Y entonces Al en el Padre, 15, ¿verdad? correcto. Ir en oración y decirle... eso es lo que justamente hablar vamos a ver hablar ahorita. con Dios. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Y vamos a leer 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí tenemos la respuesta. ¿Qué debemos hacer para perdonar los pecados? Ahí están las dos primeras palabras. Si confesamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confesar a Dios. Confesar a Dios nuestros pecados. Eso te iba a decir, que si tú puedes hacer una pequeña aclaración, cómo yo voy a confesar mis pecados y a quién se los debo de confesar. Es a Dios. Nuestros pecados, cuando el rey David en el capítulo 51 del libro de Salmos dice contra ti he pecado, ¿verdad? Entonces, no es que todos los pecados son solo para con Dios, pero como Dios es el dador de la ley, cada vez que nosotros cometemos un pecado, dice la Biblia que el pecado es infracción a la ley. Entonces, nuestra primera deuda no es para con quién cometimos el pecado, o a quién ofendimos, a quién dañamos, sino que nuestra primera deuda es para el dador de la ley, que es Dios. Y por eso es que cuando nosotros nos vamos a confesar, tenemos que hacerlo delante de Dios. De Dios, ¿verdad? al Padre en oración, ¿verdad? Veamos entonces. ¿Cómo debe ser la confesión? Que es nuestro siguiente punto. Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. ¿Y cuáles son? Las veremos a continuación. Y es que fíjate que hay mucha gente y nosotros hemos caído en eso mismo a veces, que dice, ay Señor, perdona mis pecados, y queremos que en un saco así grandote nos perdone nuestros pecados. Al principio, cuando venimos a Él, no hace falta que le declaremos cada uno de nuestros pecados, porque lo más probable es que ni nos acordemos, ¿verdad? Amén, pero es parte quizás de la cotidianidad o de la rapidez o la vida diaria, pero el Señor, vamos a continuación para ver qué requiere. Pero allí, después que nosotros recibimos al Señor, oiga esto, después que nosotros recibimos al Señor, nosotros tenemos que mantener esa comunión con Dios. Amén. Y cada vez que yo peco, ya vimos, daño mi relación con Dios. Entonces tengo que ir constantemente buscando la presencia del Señor. Y esa confesión requiere varias cosas. Y vamos a ver cuáles son estas. Primero, ser sinceros. A Dios no lo podemos engañar. Ni a nosotros mismos, porque nosotros conocemos la Y no infracción. podemos, y nosotros no debemos echarle la culpa a otra persona, ¿verdad? Mientras nosotros no tomemos la culpa por nuestras acciones, nunca vamos a poder liberarnos de ella. Entonces, lo primero es que es necesario ser sincero. Estar arrepentidos, desear no volver a cometer ese pecado o cometer esa misma situación que nos ha hecho caer en el pecado. Eso es bien importante. El arrepentimiento implica dolor. Dolor no como la consecuencia, ¿verdad?, de lo que me pasó, porque destruí mi carro por andar tomando. No, es porque ofendimos a Dios, es porque ofendimos a nuestros padres, a nuestros cónyuges. Entonces tiene que haber un deseo y de no cometerlo, de no volver a cometerlo, y es un cambio, es una vuelta de dirección, ¿verdad? Entonces, primero dijimos estar arrepentido. Ser específico. Sincero, estar arrepentido y ser específico con el pecado. Decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado, en qué fallé, en qué me equivoqué, en qué pequé. Eso es sumamente importante. Ahora,
Esto es todavía más importante porque mientras nosotros más nos mantengamos en ese pecado, amados hermanos, más vamos a irnos metiendo y metiendo porque no nos podemos liberar solo. Y este último requisito. Hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado o que estoy en error, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Algunas veces si es una mentira, luego otra, y así va continuamente. En lugar de ir saliendo al flote del pecado, se va cayendo más en el pecado. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos mantenemos en pecado, nuestras oraciones no pasan del sí. Así es, entonces, y el pecado es, como decía Pablo, es altamente pecaminoso, es decir, cada vez va corrompiendo más. Pero Amén. Sigamos entonces. También hacerlo con humildad, nos dice, para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Sí, porque hemos de repente alguien se aparece, mira, ya olvida lo que te hice, hombre, y el ofendido no fueron ellos, fuimos nosotros, hubo otra persona. Entonces se han dañado. Así es, entonces hay que tomar en cuenta la ofensa que nosotros hicimos, así como también cuando vamos a Dios, a la ofensa que le hicimos a Dios, y con un corazón humilde, ¿verdad? Tenemos que presentarnos delante de Dios. Entonces sigue porque hay todavía un poquito más. La verdadera confesión requiere varias cosas, dijimos, y entre otras está aceptar el perdón. Cuando alguien llega y te pide perdón, no debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Algunas veces nosotros no nos perdonamos a sí mismos, pastor, y seguimos con ese dolor, con esa carga, y eso no nos libera y siempre eso nos lleva a tener raíces de amargura. Ahora, esa es una situación, amados hermanos, que puede ser, número uno, por incredulidad, ¿verdad? Porque si la Biblia dice que si yo le confieso mi pecado a Dios, Él dice que Él me va a perdonar. Si yo llego arrepentido, le confieso mi pecado, yo no tengo por qué dudar que Dios no me ha perdonado. Y si dudo, ¿verdad? Es porque creo que Dios no cumple su palabra. Entonces, y no creo en ese poder suficiente, en esa sangre de Cristo que Jesús derramó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados, para perdonarnos. Correcto, entonces, amados, no tenemos la autoridad como creyentes después de confesar nuestros pecados, para dudar de que Dios no nos ha perdonado. Porque Él le dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no dude del perdón de Dios. Y de darle gracias, como lo dice el material, de dar gracias a Dios por haberlo hecho, por habernos perdonado y por haber limpiado de toda maldad. Si hay dudas en su corazón, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás, ¿verdad? Entonces, no haga caso y usted crea lo que Dios dice. Amén. Para corregir, ¿a quién debo confesar mi pecado? Es a Dios, según el Salmo 32:5, que nos dice así: mi pecado te declararé y no cubriré mi iniquidad. Volvámoslo a leer, por favor. Mi pecado te declararé. No. Perdón, mi pecado te declaré, dice la palabra, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Entonces, vea por favor, ¿a quién? ¿Verdad? ¿A quién debo confesar mi pecado? Y entonces el salmista dice que mi pecado te declaré. Te declaré. ¿A quién? Dice, más adelante, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y dice que no encubrió su pecado, no encubrió su iniquidad. Y la respuesta siempre es la misma. Si nosotros vamos de corazón al Señor a pedir perdón, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Siempre, Amén. Siempre es esa bendición. Ahora, ponga atención a esto. Pero hay casos en que no basta. Eso no basta. Porque, amados, bueno, ya vamos a ver por qué. Porque cualquiera diría, entonces la sangre de Cristo no basta. No se me adelante. Mire lo que debe ver. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarla y pedirle perdón.
también a ella. Según Santiago 5:16 y Mateo 5:23 y 24 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí es cuando usted tiene que ir a la persona que usted ofendió y entonces pedirle perdón. No es que usted le va a confesar sus pecados a una tercera persona. Usted no tiene por qué hacer eso, ¿verdad? Si usted quiere buscar consejería, etcétera, pues hay personas que lo pueden hacer, pero así es. Pero el hombre no le puede otorgar un perdón divino. Pero si usted ofendió a alguien, usted tiene que buscar a esta persona y tratar de ponerse a cuentas con la persona. Si esto incluye, mi querido hermano, el retribuir de alguna manera el daño que nosotros hicimos, pues eso deberíamos de hacer. Amén. Entonces, sigamos, por favor. Y Mateo 5:23 y 24 nos dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vea que aquí dices, estás en el altar, llegaste al templo, llegaste a la iglesia y tienes un problema con alguien, tienes que ir a buscarlo. No dice que se lleve, porque ahí dice, no, ¿verdad? Deja allí tu ofrenda, ¿verdad? No es que no vas a ofrendar, sino que tienes que ofrendarle a Dios, tienes que darle tu ofrenda a Dios, pero también tienes que ponerte a cuentas con la persona que tú ofendiste. Eso es explícito. Correcto. Entonces a veces, muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros hemos ofendido a alguien, tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que pedirle perdón a la persona que nosotros hemos ofendido. Amén. ¿Verdad? Ahora veamos, por favor. El apóstol Juan nos dice: no podemos estar bien con Dios, a quien no vemos. Si estoy mal con mi prójimo, ¿a quién sí veo? Amados, mire, eso es increíble, ¿verdad? Sí. Porque cualquiera diría, no, Dios. No, dice la Biblia lo que está diciendo es que si yo no puedo ponerme a cuentas con la persona que veo, es mentira que estoy poniéndome a cuentas con Dios. Si lo que veo y toco y ofendo, yo no soy capaz de pedir perdón, también es cierto que yo no creo que Dios está frente a nosotros. Entonces póngale mucha atención a eso, por favor, y sigamos. Según Primera de Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea, por favor. Cuando confieso mi pecado, lo primero que pasa es que Él me perdona. Eso no lo puede dudar, no lo debe dudar usted. Segundo, me limpia de toda maldad. Por eso es que ya no seguimos. O sea, en la medida que yo voy a Dios, y esa es una de las bendiciones de la oración, mire, amado, usted busca a Dios y entonces al acercarnos al Santo, al acercarnos al Señor, eso hace una bendición en nosotros y nos va quitando la maldad, y por eso es que no tenemos que darle mucha larga, como dijimos hace un rato, ¿verdad? Sí, Él nos va limpiando y nos va quitando ese deseo de seguir en esa situación pecaminosa. Ahora, queremos que usted ponga atención a esto. Para hacer. Esta semana pida a Dios en oración por algún amigo, compañero o vecino suyo, o alguien quien ame, le agregaría yo, que necesita conocer de Jesucristo. Esto es importante, amados hermanos. Estamos llamados a presentar al Señor, a que más personas conozcan al Señor. Pero ahora, oiga, resumamos quiénes son nuestros enemigos espirituales. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Esa es la pregunta. El mundo, el diablo y la carne. Esa es la respuesta. Nuestros tres enemigos. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? Todo eso ya lo vimos y es un resumen, ¿verdad? Los recursos que tenemos para vencerlo es leer la Biblia, evitar el mal
hacer el bien. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Amén. la ayuda de Dios con nosotros, ¿verdad? Eso es tan, pero tan importante. Y eso nos ayuda a retener la palabra, a evitar el mal y a hacer el bien. Claro. Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesarlos a Dios y pedir perdón. Esa es la respuesta. No podemos nosotros, no debemos dejar mucho tiempo. Ahora ponga atención porque le queremos dejar una tarea que dependerá de usted si usted la quiere cumplir, ¿verdad? Y esta es para crecer, así como las plantas necesitan alimentarse, así como nosotros y nuestros niños necesitan algo alimentarse para crecer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, vamos a leer Juan 15, 21. Lea Juan 15, 21 esta semana. Es un capítulo. Juan del capítulo 15 al capítulo 21. ¿Verdad? Un capítulo por día. Y memorice el texto que leímos de la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. No, es cortito. Una aclaración. Vamos a leer Juan capítulo 1 del 15 al 21. No. Vamos a leer un capítulo por día desde el capítulo 15 hasta el capítulo 21. ¿Verdad? Sigamos entonces. Vamos a memorizar, primera de Juan 1:9. Correcto. Ahora vamos, lo prometido es deuda, vamos a las primeras 3 aseveraciones y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Le vamos a leer las aseveraciones y luego traemos las respuestas. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Y la respuesta es... Al final. Vamos a leer las 3. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Recuerde todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado. Y la tercera es... Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Ahora vamos a las respuestas. La primera dijimos, si somos tentados pecaremos inevitablemente porque somos débiles. La respuesta es, aquí la clave es inevitablemente. Y por eso es que la respuesta es... Falso. Correcto, así es, falso. ¿Por qué? Porque tenemos ayuda en Dios. Amén. La tercera. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Y la respuesta es... Verdaderos. Él nos perdonará si pecamos y confesamos nuestro pecado. Y nos limpia de toda maldad, dijimos. Y la tercera, tenemos enemigos espirituales que nos tientan. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Correcto. ¿Se acuerda? El diablo, el mundo y la carne. Así es que, amados hermanos, allí nosotros queremos invitarle, ¿verdad? Queremos invitarle que se mantenga firme. Dios nos ha dado las armas necesarias para mantenernos firmes, victoriosos y que sigamos adelante enfrentando todo lo que viene. Así termina el discipulado de este día, victoriosos, así nos mantenemos nosotros y sabemos que mientras estemos en el Señor, la victoria estará para siempre con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y esté atento porque por eso es que le invitamos a que se suscriba y que le dé like a una campanita de notificaciones para que podamos ver el paso siguiente que vamos a tenerlo en próximos días. Así es que muchas gracias. Recuerde que estuvo con usted el pastor Mario Chávez y mi amada esposa Lucy de Chávez, y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, victoriosos. Ese es el paso que hemos visto este día. Así es que el Señor me los bendiga siempre. Amén.
Te felicitamos por llegar hasta este punto. Nos muestra tu interés en tu vida espiritual. Te esperamos en el volumen 1, paso 4, bajo el tema Señor de todo. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Discipulado Nueva Vida en Cristo con tus amigos Luisi y Mario Chávez. Hasta la próxima.